Bueno, ya estamos al teléfono con el doctor Agustín Martínez. Él es investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, profesor titular además de la Universidad de Valparaíso, y dirige el Instituto de Neurociencia de la Facultad de Ciencias de la mencionada universidad. Doctor Martínez, ¿cómo está? Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Polo. Muchas gracias por invitarnos. No, muchas gracias a usted por recibir nuestro llamado y conversar sobre esto que yo contaba al principio del programa. Partió hace ya harto tiempo. Yo recuerdo haber estado justamente allá en las oficinas del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, en calle Harrington, si mal no recuerdo, en Valparaíso, con el doctor Ramón Latorre justamente, y que bueno, él comentara en ese entonces este proyecto, lo que querían hacer, lo que pretendían hacer, y para lo cual habían recibido además los fondos necesarios para desarrollar este edificio, construir este edificio ahí en el sector de la Matriz, lo que iba a ser no solo muy importante para el centro, para la ciencia, sino que también para la ciudad. Y 12 años después nos enteramos de que este sueño ya finalmente se vio enteramente frustrado. ¿Qué pasó, Agustín? Bueno, tú lo has resumido perfectamente. Como se dice, ocurrieron una serie de eventos desafortunados y también parte, tal vez, yo no soy experto en eso, cómo funciona un poco nuestro Estado, que también se refleja en lo que pasó, creo yo. Bueno, principalmente las cosas que ocurrieron fue que hubo cuando se ganó la licitación para la construcción del edificio. Ya estábamos listos, estábamos todos muy felices de eso y ocurrieron algunos eventos, entre esos, por ejemplo, había que hacer algún arreglo extra en una calle que no se había considerado, pero también se encontraron restos arqueológicos, porque esa zona obviamente es una zona muy antigua que está habitada desde mucho antes que llegaran los españoles. Entonces se encontraron restos arqueológicos ahí, conchales, qué sé yo, como las distintas etapas, ¿no? De precolombino y después durante la colonia, porque ahí, qué sé yo, se encontraron cementerios, por ejemplo, de la época de la colonia, y hay que considerar también que ese lugar, ese recinto, que nosotros queríamos rescatar para la ciencia, pero realmente era para el país también, es un recinto que tiene una carga histórica muy grande, porque ahí se llama, ¿no es cierto?, el edificio Severín, que está justo detrás de la iglesia de la Matriz, que para los que no conocen, Valparaíso está en el barrio Puerto, es como la fundación de la ciudad prácticamente. Y ese lugar acogió, qué sé yo, a los jesuitas, y ahí estuvo el primer científico que hubo en Chile, que es el Abate Molina, primer persona que hizo todo un estudio de la historia natural del país. Luego se generó después incluso el primer congreso bicameral que tuvo el país, y posteriormente, qué sé yo, obviamente los edificios se cayeron, se quemaron, todos los terremotos, qué sé yo, incendios que hubo, y en estos momentos un sitio velado, como se podría decir, donde íbamos a construir este edificio nosotros. Lamentablemente, todos estos hallazgos arqueológicos, además de enlentecer el trabajo, lo que ocurrió, a mi entender, que yo no soy el más experto en lo que pasó específicamente, pero sí le puedo decir que subió subió el costo de toda la operación, ¿ya? O sea, nosotros teníamos considerado cierta cantidad de dinero, pero ahora esto se había duplicado, o incluso más, por todos estos problemas, y si tú consideras también el costo de la vida, entonces de alguna manera económicamente ya no se hacía factible el edificio. Eso es lo que yo entiendo. Eso fue finalmente el motivo por el cual no se siguió con esta construcción, pero hubo muchas cosas entre medio. Todo este proceso de levantamiento arqueológico, todo el proyecto aparentemente fue muy lento y muy caro. Entonces, claro, ahí eso puso una piedra de tope para el desarrollo del proyecto, que hizo que justamente cada vez que pasaba el tiempo se hacía mucho más lento, y a mi entender ahí no hay nada, ahora no está haciendo ningún estudio arqueológico, más
más allá de los primeros que se hicieron cuando se empezaron a hacer las primeras excavaciones. Entonces, digamos, quedamos detenidos en gran parte por ese problema, que a la larga produjo este aumento exacerbado en los costos de edificación. Y además de eso, debo decir, se tuvo que lidiar, si esa es la palabra correcta, probablemente no lo sea, tal vez políticamente incorrecto, pero con muchas instituciones simultáneamente del Estado. Ya no solamente está el MOP, está el gobierno regional, después habían otros ministerios más que tenían que ver con todo esto, y al final, bueno, parece que la burocracia estatal aquí también nos jugó una mala pasada. Sería bueno que las autoridades pudieran explicar bien esto también, porque en realidad yo te lo digo viéndolo desde nosotros, digamos, como el resultado final, ¿no? Lo que hay debajo de eso no sabemos, ¿ya? Así que más o menos eso es lo que pasó. Y como tú bien dices, tú estuviste ahí hace harto tiempo. Este es un proyecto que lleva mucho tiempo. Este es un proyecto que podríamos decir que los gestores intelectuales de este proyecto y los que llevaron la fuerza fue el profesor Ramón Latorre, Premio Nacional de Ciencias, que ustedes probablemente conocen. Tal vez la gente que está escuchándole habrá que decir que es un Premio Nacional, un gran investigador que tiene este país. También está Juan Carlos García, que ahora es ministro embajador en Canadá, y fue ministro también de Obras Públicas, pero obviamente eso no sirvió para nada para claro. acelerar el proceso, ¿te das cuenta? Entonces quedamos detenidos ahí. Finalmente me imagino que hay que se le puso la lápida, podríamos decir, al proyecto nuestro. Según lo que ustedes han sabido, les recuerdo, estamos conversando con el doctor Agustín Martínez del Centro investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. Según lo que ustedes han sabido, esto ya es completamente definitivo. Yo entiendo que es una decisión que toma el Ministerio de Obras Públicas en conjunto con el gobierno regional y también con la universidad. Sí, mire, eso es una buena... Yo en estos momentos, para ser bien honesto contigo, me enteré por la prensa. Me enteré por la prensa, por lo tanto los detalles, si esto es efectivamente, te puedo dar como mi opinión, bien mirándolo, porque he estado también cercano a esto, como soy también director del Instituto de Neurociencia, que no es lo mismo que el centro. Pongo la atención en eso. Es muy poco probable que esto vaya a tener algún rescate. ¿Ya? O sea, los montos subieron demasiado. Estos son, quiero ser muy claro, que no se consiguieron recursos con el gobierno regional, con el MOP y también con la Universidad de Valparaíso, porque la Universidad de Valparaíso, nosotros somos un centro ligado a la Universidad de Valparaíso. La Universidad de Valparaíso, la mayoría de los miembros del centro son académicos de la Universidad de Valparaíso y también tenemos académicos de la Universidad Andrés Bello, la Universidad de Concepción. Entonces, el centro es como parte también de la Universidad de Valparaíso, y la Universidad de Valparaíso ha hecho todo el esfuerzo, ha mantenido el lugar, ha gastado una cantidad de dinero, y obviamente esta cosa no puede tampoco estirarse, porque estamos hablando de una universidad pública que hace todo el esfuerzo. Tú sabes los problemas que tienen las universidades públicas también, para sacar adelante. Entonces, obviamente que pienso que económicamente, así como están las cosas, ya no es factible. Ahora, Agustín, ¿de qué nos perdemos en definitiva? ¿Cuál es el costo para ustedes como centro, para la ciudad de Valparaíso y para la ciencia chilena? Esa es la mejor pregunta, porque en realidad lo que se pierde ahora es una gran oportunidad para el país. Porque nosotros no solamente queríamos hacer un centro que tuviera una estructura física cercana a los centros de desarrollo científico de primer mundo. ¿Ya? Ese era nuestro desarrollo. Teníamos un edificio sustentable, teníamos un edificio que iba a tener laboratorios de primer nivel, tipo cowork, pero además de eso, era un recinto que está salvando de alguna manera o ayudando a rescatar un barrio totalmente degradado como el barrio que es la matriz de Valparaíso. Tú sabes que Valparaíso lamentablemente ha ido perdiendo su gran riqueza arquitectónica,
semidestruido, esa es la verdad de las cosas. Y nosotros queríamos, esto era como matar varios pájaros de un tiro, ¿te das cuenta? Tener un edificio ahí, es un poco, era un sueño, casi una locura, porque en el fondo, ¿quién va a hacer un centro de investigación en un lugar así? Bueno, la idea era justamente hacer un centro de investigación en un terreno, en un lugar que necesita que lo salven y que lo rescaten. Y de hecho, te puedo decir, porque nosotros conocíamos a los vecinos, yo fui, qué sé yo, a la escuelita, que nos invitaba a la gente, estaba muy preocupada por esto, y la gente que vive ahí, seguro que lo ve esto como una gran pérdida para ella, porque resulta que ese lugar, casi todos los proyectos que se han querido hacer ahí, porque eso está lleno de edificios muy bonitos, pero que están destruidos básicamente, pero que se pueden rescatar y se pueden hacer cosas interesantes para el turismo, por ejemplo, y se perdieron. El vecino que tenía el sitio del lado, que tiene también, hay un terreno baldío ahí, decía, oye, qué bueno, cuando ustedes construyen el edificio, entonces yo voy a hacer la inversión y voy a hacer aquí un hotel. Entonces resulta que no se ha hecho nada, y ahora se sigue deteriorando, y la gente sigue esperando que haya algún milagro. Entonces, y también es un lugar que está deteriorado en todo sentido, lamentablemente, pero ahí vive gente, ahí viven chilenos que estaban esperando que eso resurgiera, ¿te das cuenta? Entonces, el edificio de nosotros contenía también un área justamente para la comunidad, ya tenía un anfiteatro, tenía un museo, ya para que los escolares pudieran ir ahí y comprender de la neurociencia, que están todos, la neurociencia están todo es neurociencia, no es que sea todo neurociencia, pero es importante entender la neurociencia. Entonces, era un proyecto de esos proyectos completos, te das cuenta que tienen un valor no solamente para nosotros, porque además tener laboratorios como nos encantaría, ¿no es cierto?, de primer mundo, sino que también porque podíamos rescatar un barrio que necesita que lo rescaten. ¿Ya? Ese barrio, La Matriz, estamos perdiendo nuestro patrimonio cultural, es histórico, ¿ya? Y lamentablemente este era un proyecto que iba a contribuir a que eso morigerar esa pérdida, a poder una llamita de esperanza para que pudieran más proyectos poder establecerse en ese lugar. Una última cosa, Agustín, ¿de qué manera este término del sueño de construir su propio edificio para el centro puede afectar el desarrollo del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso y su investigación? Mira, lo va a afectar definitivamente, porque obviamente se requiere espacio, o sea, la falta de espacio es un tema para nosotros, porque el tipo de investigación que nosotros hacemos, si bien la podemos hacer también en computadores, tenemos un grupo de investigadores que hacen cosas con computadores, ¿no es cierto? Pero en general es una operación que requiere espacios, ¿ya? Y requiere muchos espacios bien implementados, ya la ciencia ha avanzado mucho y hay equipos que son valiosos, que tienen que estar insertados en un buen lugar, y eso pone un freno a nuestro propio crecimiento, ¿ya? Y también un freno al crecimiento de una universidad pública como la Universidad de Valparaíso, ya que es una universidad que hace todo el esfuerzo por hacer bien las cosas, pero obviamente todas estas cosas son un freno para eso. Ahora, individualmente, cada uno de los miembros del centro es un investigador independiente que tiene sus propios proyectos. Nosotros seguimos trabajando como Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso. Tenemos una gran cantidad de proyectos de todo tipo, de investigación, tipo Fondesit, tipo Fondef, que son de investigación aplicada también. O sea, esa parte no va a morir. Esa parte, como buenos chilenos, la vamos a hacer, tú sabes, como podamos, la vamos a hacer en espacios chicos, la vamos a intentar hacerlo, ya pero no nos va a costar y nos va a hacer desviar mucho la atención justamente para solucionar estos
pequeños problemas chiquititos y no pensar en la ciencia de verdad, que es la ciencia del futuro, que nos hace competitivos, ¿ya? Y bueno, y esto es algo que habla, no sé si es bueno o malo decirlo, porque los científicos chilenos somos relativamente eficientes, porque Chile, tú sabes que es menos del 1% del ingreso per cápita, del PIB que se gasta en investigación. 0,4 creo que anda por ahí. 0,4, claro, exactamente, o sea, que es muy bajo. Poco. Y aún así, este país es el segundo país mejor rankeado de toda Latinoamérica en investigación. Y probablemente es el primer país rankeado si tú lo normalizas por la cantidad de habitantes que tiene el país. Entonces yo creo que a los investigadores se nos exige mucho, y la mayoría de mis colegas de todos lados, de todas las universidades públicas y privadas, hacen el esfuerzo cada día por hacer investigación de la mejor posible, pero pucha, necesitamos también una ayuda para hacer cosas grandes, ¿te das cuenta? No podemos seguir, perdona que lo diga, siendo ratones, con edificios viejos, con laboratorios que se construyeron hace 50 años atrás, con espacios, hay colegas que están en espacios que son de madera, casi una rancha, digamos, y eso no puede ser, ¿ya? Y tenemos espacios que son laboratorios que hacen cuestiones muy complejas, y por lo tanto requieren una infraestructura adecuada. Sin duda. Y eso, obviamente que pudiéramos hacer mucho más, digamos, si tuviéramos un edificio, y además que este es un edificio que iba a involucrar gente de distintas facultades de la universidad y de distintas universidades. Perfecto. ¿Ya? Por lo tanto, se generaba un ambiente de investigación interdisciplinaria, multidisciplinaria, que es lo que realmente produce los grandes avances. Claro. Entonces, yo creo que ahí estamos perdiendo una oportunidad y ojalá alguien escuche y diga, oye, ¿qué está pasando aquí? Que aquí tenemos que hacer algo distinto. Perfecto. Porque estamos perdiendo por todos lados, ¿ya? Por la parte científica y por la parte social, con la pérdida de este proyecto. Doctor Agustín Martínez, muchísimas gracias. Desgraciadamente se nos acabó el tiempo. Es investigador del Centro Interdisciplinario de Neurociencia de Valparaíso, profesor además de la Universidad de Valparaíso. Muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna. Que esté muy bien. Muchas gracias, Polo, por darnos la oportunidad de conversar. Bueno, varias cosas importantes que recordarles. Suscríbete a la membresía.